Hola a todos, soy Dream Mentor David y estamos en nuestro 35º día de quedarnos en casa. Son 35 días, lo estamos haciendo estupendamente todos juntos en una misma empresa para crear un mundo mejor. Ahora sí, los que decíais de yo quiero crear un mundo mejor, yo quiero ayudar a crear un mundo mejor. Ahora es el momento, es ahora o nunca. Lo estamos haciendo todos, ahora es el momento, entre todos. Hoy, siendo sábado, y aquí no sabéis si, no sé si lo sabéis, pero aquí en Cataluña al menos, el día de la limpieza es hacer sábado, se dice fer dissabte, y esto me hizo recordar que no había hablado del por qué la gente al empezar esta situación cogieron tantísimo papel higiénico. ¿Qué significaba? ¿Qué pasa? Me centré más al principio en, ok, tenemos algo entre medios, tenemos algo entre medio, ha llegado el momento de dar pautas, tranquilizar a la gente, enseñaros a pensar con objetividad y a llevar los cambios lo mejor posible, ¿no? Esto era más urgente. De ahí el primer webinar, el segundo webinar y los talleres que di al principio y demás. Ahora es un momento distinto y por lo tanto ya puedo centrarme en otros aspectos de la cuestión que vale la pena centrarse y que muchos de vosotros os estaréis preguntando, como por ejemplo, pero ¿por qué papel higiénico? ¿Por qué no otra cosa? ¿No? Obviamente, comida es lógico, todo el mundo lo entendemos, ¿sí? La gente tiene miedo de no poder comer, entonces ahí lo tenemos. Pero el papel higiénico era de aquellas cosas que dices, pero a ver, si esto no se entiende. Vale, hoy no trabajaré una historieta, pero sí me gustaría haceros comprender y daros la explicación que tanto estáis buscando de por qué papel higiénico y no otra cosa. Vale, en primer lugar, cuando nos dan una mala noticia, especialmente que va a implicar la salud y la vida de las personas, el miedo a la pérdida y el dolor por la pérdida son las dos cosas que afloran más en nuestro ser. Primeramente, el miedo a la pérdida. Otra cosa. ¿Pero por qué? Porque tememos el dolor que lleva consigo. Pérdida y dolor van siempre de la mano. De tal manera que nos cuesta perder en más de un sentido, perder cosas, ¿sí? Por eso cuesta perder kilos, por eso cuesta dejar una relación que no funciona, por eso nos cuesta cuando el cambio, por eso nos aterra también el cambio de trabajo, ese tipo de cuestiones, porque toda pérdida lleva asociada dolor, principalmente porque lo hemos vivido con la muerte, la defunción de personas queridas y todo ello pues hace que, digamos, le damos mucha importancia, hasta el punto que probablemente frente a la emoción que sentimos ante un logro y la emoción que sentimos ante una pérdida, es fácil que el dolor de la pérdida sea mucho más intenso. Ah, y esto hace que nuestro cerebro muchas veces se acuerde más de lo negativo, ¿sí? Se acuerde más de lo que no nos gusta, lo que nos disgustó, el día que nos enfadamos y demás, porque son emociones muy intensas. Tenemos algún tipo de cultura que también nos ha enseñado a ser un poquito más modestitos y por lo tanto tendemos a mm, rebajar el valor de los éxitos. Está mal decir esto lo he logrado yo. Está mal decir es que yo logré esto, yo monté aquello, yo conseguí lo otro, yo conseguí lo de más allá. Y pensamos, no, cualquiera podría haberlo hecho, no, era mi deber, no. Y entonces tenemos una especie como de depreciación del éxito y una sobre una intensidad de vivencia, vamos a decirlo así,
del dolor, de la pérdida y del fracaso. Lo cual hace que, sin querer en la memoria, como lo que tiene un impacto emocional se queda con más fuerza, quede más lo negativo que a veces lo positivo. Por eso muchas veces también me preguntáis, David, ¿cómo puede ser que pensemos tanto en negativo primero? Es por eso, porque no estamos acostumbrados a darle a lo positivo el peso que realmente debería tener para nosotros si queremos digamos que pese más que el miedo, básicamente. ¿Qué pasa también? Tenemos un tema de certidumbre y de incertidumbre. La persona quiere controlar los acontecimientos y le da miedo el descontrol. Pero lo cierto es que no hay certidumbre. Y lo único que existe es una incertidumbre constante, una incertidumbre que a todos nos incomoda porque tiene que ver con lo desconocido. Y lo desconocido da miedo porque quién sabe el león que se oculta en esa cueva. Vale. También esto nos lleva a hablar de el hecho de de que realmente nos damos cuenta de que en estas situaciones intentamos controlar a los demás, intentamos controlar las cosas, intentamos controlar el gobierno, si deberían estar haciendo esto, deberían estar haciendo lo otro, no hay derecho de que no sé qué. Cuando la realidad del asunto es que lo que estamos sintiendo, lo que estamos notando y de lo que nos estamos dando cuenta es que en realidad no estamos controlando nada. De ahí la indignación. ¿Por qué? Quieres controlar algo, pero sientes que realmente no lo controlas. Es lo que realmente te das cuenta. Lo que observas, o sea, digamos, al ser conscientes de esta dicotomía, de esta contradicción, es obvio que nos sentimos mal, por eso se siente mal eso, y también es ahí esta realmente conciencia de que en realidad no estamos controlando nada. Cuando ganaríamos muchísimo más si directamente renunciásemos al control desde el principio, pero al ser humano no le gusta eso. Y no estamos para nada familiarizados con eso. Y de alguna forma, esa falta de costumbre, esa incomodidad con lo desconocido, también se filtra aquí. Por otro lado, obviamente, tenemos el miedo a la escasez y la percepción de escasez, sobre todo las personas que han vivido una guerra antes, las personas quizá como yo, que ya hemos nacido en una época posterior a eso, pues no tenemos esa conciencia, pero personas más mayores, pues sí, han pasado la guerra, aún se acuerdan. Mis padres, por ejemplo, y toda la época de mis padres aún es los hijos de esa guerra, con lo cual aún les marcó mucho en algunos aspectos, en otros no, pero en muchos sí. Y mi abuela es la que realmente sufrió, mis abuelos, sí, realmente eran los que sufrieron la guerra, o sea que no hay tanta distancia entre generaciones como para no acordarnos, excepto, digamos, ya la mía, ¿sí? Los nietos de esas personas sí que quizá hemos nacido puros al respecto, pero las personas que lo vivieron, sus padres y sus hijos, es decir, los padres, mis padres, pues aún son personas que están marcadas por consecuencias de eso. Eso también significa que el miedo a la escasez es lo que hace que vayamos, por ejemplo, a coger toda la compra que podamos y demás porque tenemos miedo de no poder comer. Otro asunto. ¿Qué pasa? Todo esto se va acumulando, ¿sí? Tenéis que verlo como estos motivos que estoy diciendo, de momento no están conectados, pero son cosas que suman, ¿sí? Son cosas que están conectadas porque esta situación nos ha activado todos estos sectores al mismo tiempo, ¿vale? Ha hecho que este miedo a la incertidumbre aparezca, esta necesidad de control y conciencia de no control aparezca, esta escasez aparezca, todo el miedo a la pérdida, el dolor de la pérdida, todo ello se ha activado al mismo tiempo y nos revoluciona, obviamente. Vale. También aquí tenemos que pensar en qué simboliza, por lo tanto, el papel higiénico. El papel higiénico tiene que ver con la limpieza. Sí, a estos efectos podríamos haber tenido el mismo tipo de
obsesión con el jabón y casi uno llegaría a pensar, caray, hubiese sido más lógico por el tema de los gérmenes y tal, que nos hubiese cogido la fobia con el jabón digamos, hubiésemos vaciado las estanterías de jabón, que no tanto el tema del papel higiénico. El papel higiénico es como más secundario. Ok, pero el papel higiénico también entra dentro de esta noción de limpieza. Además, tiene que ver con la excreción, voy a decirlo así finito, la excreción del cuerpo. La excreción del cuerpo es todo aquello que no necesitamos. Es todo lo que nos sobra y también implica una pérdida, porque lo dejamos ir, lo soltamos, ¿sí? Desaparece. Es una pérdida. Por lo tanto, el tema de la pérdida, que lo tenemos muy activo, y la escasez, porque también tiene que ver con los alimentos, la alimentación es lo que se convierte en la excreción, todo eso está junto, si os fijáis, y además la idea de la limpieza, el papel higiénico es un objeto que simboliza de una sola vez, o sea, aglutina entre sí todos estos significados y atributos. Los representa de una sola vez, como los antiguos dioses de las antiguas mitologías, en una única figura con un determinado tipo de apariencia, simbolizaba todo un conjunto de atributos y de cualidades, ¿no? Vale, dicho esto, de los dioses, o sea, lo que quiero deciros es, cuidado con los símbolos que aglutinan más de un significado, porque este es uno. Además, tiene que ver con la vulnerabilidad y la invulnerabilidad de las personas. ¿Cuándo están los animales, especialmente los seres humanos, más vulnerables? ¿En qué momento realmente están más vulnerables? En dos momentos: cuando dormimos y cuando excretamos. De ahí también, sobre todo es porque al hecho de excretar, el cuerpo también se relaja y lo asociamos al descanso. Luego también el alivio de dejar ir, de la limpieza y de todo eso, también está simbolizado en el papel higiénico. En el mismo asunto, también, como os decía, tiene que ver con la limpieza de todo esto, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la excreción y también, y este es un punto importante, el papel higiénico es algo secundario. Parece primario, pero no lo es. Parece algo básico, algo primario, porque lo compramos con la lista de la compra, de la comida, de todo lo demás. No nos vamos de compras un sábado por la tarde con las amigas a comprar papel higiénico. Cuando decimos me voy de compras, por ejemplo, sí, esa idea tiene unas connotaciones de lujo, de regalos, de comodidades, de cosas totalmente, incluso a veces superfluas o no necesarias. Mientras que el papel higiénico lo hacemos con la lista pues de la comida, del menaje de la casa normal. Pero en realidad es un artículo de segunda necesidad, no de primera necesidad. Es de primera necesidad, pero digamos, en realidad podríamos sustituirlo por otras miles alternativas, como por ejemplo lavarse con agua y jabón. ¿Quién no ha usado algunas veces, especialmente en el campo, pues las hojas de las plantas? ¿O quién no ha sustituido eso por papel de periódico? Es un clásico, además. O de revista inclusive. No son las mejores opciones, pero son opciones. Bolsas de papel de plástico podrían cumplir el mismo tipo de función. Es decir, si quisiésemos, a unas malas, estando mal, podríamos habernos organizado y podríamos habernos, nos las podríamos haber compuesto con otras alternativas. Así que en realidad no es un producto de primera necesidad. Pero lo hemos asociado a que sí lo es, como la comida y demás. Ok. Además, como es precisamente lo que hemos dicho, es un producto que en realidad es una comodidad, es un lujo, representa esas comodidades sin las cuales no podemos pasar en nuestro día a día. Un poco también como serían los teléfonos o el ordenador hoy en día.
cosas que las utiliza, o la ropa, ¿sí? Son cosas que realmente no son de primera necesidad, pero que han pasado a serlo en nuestra forma de vivir. Y eso es importante porque cuando algo es una comodidad, pero se entiende como de primera necesidad, en momentos de, de problemas, se va a entender como que eso es tan importante como la comida o el dormir. Y cuando en realidad no lo es. Así que nos puede captar la atención. Como podéis ver, el papel higiénico, el papel de váter, tiene una especial facilidad para aglutinar todas esas conexiones, todos esos significados al mismo tiempo. Así que en nuestro subconsciente, que para mí aquí lo que está significando es en nuestra forma de pensar que enlaza las cosas de manera holística y simbólica, es el símbolo más apropiado. De ahí que también, por lo tanto, representa todo aquellos, como hemos dicho, como perder. Vale, nos da, al entrar en una época delicada, con problemas, tenemos miedo de perder aquellas comodidades que son innecesarias, ¿sí? A vivir peor, ¿sí? Por lo tanto, esto está relacionado también con el papel higiénico. Y además, ¿qué pasa? Si me quito de lo superfluo, si me quito de lo superficial, ¿con qué me voy a quedar? Con lo verdaderamente importante. Y aquí es donde iba. Porque ante estas situaciones, lo que importa, en esas formas de vida, lo que importa es lo realmente importante. Pero muchas personas no están dispuestas. Hola a todos, perdonad que he tenido una interrupción. Se me había terminado el espacio para la grabación. Ok, como os decía, hay personas que no están dispuestas a enfrentar a lo realmente importante, prefieren esconderlo tras otro tipo de cosas. De ahí, por ejemplo, mira, lo comprenderéis mucho con las adicciones. Las adicciones son que utilizamos una cosa física, una adicción, puede ser al juego, puede ser a las tecnologías, puede ser al trabajo, puede ser a lo que sea, para enmascarar o para intentar suavizar, ¿no? Intentar, digamos, aliviar el dolor del vacío emocional que hay por otro asunto que es el verdaderamente importante. De tal manera que tú atiendes el asunto verdaderamente importante y la necesidad de la adicción desaparece. Vale, pues esto es lo mismo. Aquí vemos que las personas no quieren enfrentarse a lo verdaderamente importante y se escudan tras todo lo que es superficial, la superficie. Lo que es el lujo, también lo que es a veces la comodidad. Eso está muy bien si no hay ninguna carencia, pero si hay carencias interiores, podemos usar estos lujos, estas comodidades y esta forma de ser superficial para cubrir vacíos emocionales o para cubrir, para enmascarar, para no ver lo realmente importante. Entonces, como podéis ver, el papel higiénico es un símbolo, digamos, es la parte astral, es la parte simbólica, el signo que representa en la parte mental todos esos atributos de significado, todos esos significados que le hemos asociado. Recordad que nuestra mente enlaza todo y pasa de una cosa a otra, de una cosa a otra, de una cosa a otra, pero lo tiene todo bien enlazadito. De manera que al trabajar simbólicamente eligió el símbolo más apropiado para todo eso, que era, como podéis ver, el papel higiénico.